escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándolo en la cruz por mano de impíos. Pero a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Estas son las palabras del primer anuncio del Evangelio. ¿Cómo me gustaría a mí que resonaran hoy como nuevas y que nos enseñaran a hacer el anuncio y que, por supuesto, las percibiéramos en la novedad y en la potencia de espíritu, como dice Pablo del Evangelio, que es fuerza de Dios para todo el que cree. Si el Evangelio pudiera ser así entre nosotros. Estas palabras primeras de los Hechos de los Apóstoles, en el primer discurso de Pedro, el día de Pentecostés, no les provocaron a aquellos que las escucharon ni el rechazo, al oír una acusación tan terrible, vosotros lo matasteis, sino que les dijeron, su corazón se estremeció y les dijeron, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Este es el poder del anuncio del Evangelio, el poder de conmover el corazón y transformarlo. Claro, nosotros estamos en una situación muy diferente. Nosotros no podemos echar así la palabra de Dios ante nuestra familia o ante nuestra gente o en nuestra sociedad y esperar idénticos resultados. Tenemos que hacer, quizás, para comenzar, otro proceso, más lento, pero igualmente confiado en el poder del anuncio del Evangelio. Para comenzar, creo que tenemos que dejarnos iluminar por las páginas del Evangelio, donde se enseña el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es otro procedimiento, es mirar cómo hace el anuncio Jesús. Ciertamente no hay hombre o mujer en esta vida que, como la mujer de Samaria, no se encuentre junto al pozo con un cántaro vacío, con la esperanza de saciar el deseo más profundo del corazón, aquel que solo puede dar significado pleno de la existencia. Hoy son muchos los pozos que se ofrecen a la sed de los hombres. Como Jesús en el pozo de Sicar, también nosotros sentimos este deber de, antes de anunciar, sentarnos junto a los hombres y mujeres de nuestro tiempo para hacer presente al Señor en sus vidas, de modo que puedan encontrarlo. Porque solo el Espíritu del Señor es el agua que da la vida verdadera y eterna, porque solo Jesús es capaz de leer en lo más profundo del corazón la verdad de nosotros mismos. Me ha dicho todo lo que he hecho, lo que he vivido, dice la mujer a los vecinos. Esta mujer recibió este anuncio del Señor después de descubrir su sed, después de dialogar con Él. Y ahí recibió la vida nueva en el encuentro con Jesús. Y la convirtió este encuentro en anunciadora de la verdad y de la esperanza para todos. Y esta pecadora convertida pasó a ser una mensajera de salvación que condujo a toda su ciudad hacia Jesús. Así nosotros quisiéramos esta tarde, en la Cuaresma, a hacer algo por convertirnos en gente que anuncia al Señor y provoca o procura el encuentro de la gente con Él. Qué felices seríamos si pudiéramos participar de este anuncio y de esta experiencia de hacer que otros se encuentren con el Señor. Y que puedan decir, como decían los samaritanos, ya no creemos por lo que tú has dicho,
nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Conducir a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo hacia Jesús, al encuentro con Él, esa es la urgencia que aparece en esta consigna de la nueva evangelización en todas las regiones del mundo y especialmente en la nuestra, donde se siente la necesidad de reavivar la fe que está un poco apagada por la fuerza de los problemas y la corrupción que obstaculiza tanto este arraigo personal de la fe en la propia vida, esta presencia social significativa de la fe en nuestro mundo, esta claridad de los contenidos de lo que creemos, que los hombres entiendan, no se confundan, ni nosotros nos confundamos. Esta fe que está tan necesitada en nosotros de frutos coherentes. No se trata en la nueva evangelización de empezar de cero, sino de aprender del largo camino de los hombres y mujeres que han hecho el anuncio y han proclamado el Evangelio y han edificado comunidades y espacios de comunión donde los hombres se han encontrado con el Señor. Se trata de aprender y se trata, según ha dicho el Papa Benedicto XVI, de dirigir esto principalmente a las personas que, habiendo recibido el bautismo, se han alejado de la Iglesia, viven sin referencias a la vida cristiana, para favorecer en ellas un nuevo encuentro con el Señor, el único que da significado profundo y de paz a nuestra existencia, para favorecer el redescubrimiento de la fe como fuente de gracia que lleva consigo alegría y esperanza para la vida personal, familiar y social. Para la vida, para la muerte, para todo necesitamos este anuncio del Evangelio, fuerza de Dios para los que creen en Él. Antes de decir cómo haremos el anuncio o cómo se puede hacer, permitidme que diga algo de una convicción anterior, previa y más profunda que viene de nuestra familia teresiana, de una convicción teresiana. La fe y el anuncio de ella se decide sobre todo en la relación que establecemos con la persona de Jesús que sale a nuestro encuentro. La fe y el anuncio no se hace solo hablando ni oyendo de Jesús. La fe en Jesús no consiste en saber de Él, sino, según Santa Teresa, en tratar con Él, encontrarse con Él, hablar con Él. Tratar, que es más que hablar, claro, es entrar en relación y en amistad. La fe se decide sobre todo en esta relación que establecemos. Así que la nueva evangelización y el anuncio consiste sobre todo en proponer de nuevo al corazón y a la mente de las personas, muchas veces distraídas o confusas, que viven a nuestro lado y en nuestro tiempo, y ante nosotros mismos, proponer de nuevo al corazón y a la mente la belleza y la novedad perenne del encuentro con Cristo. Revivir en el anuncio este encuentro. Así que lo primero para hacer el anuncio es invitarnos a contemplar el rostro del Señor Jesús, a entrar en el misterio de su existencia entregada por nosotros y entregada al Padre, y el Padre nos la ha devuelto en la resurrección y nos la ha comunicado por medio del Espíritu. No es inalcanzable este encuentro, está ahí ofrecido continuamente. En la persona de Jesús se revela el amor del Padre a la entera familia de los hombres, y por lo tanto contemplarlo a Él es la primera condición para hacer el anuncio. La segunda es creer en la Iglesia y ofrecer la Iglesia como espacio que Cristo ha puesto en el mundo para encontrarlo a Él. En la Iglesia está su palabra, el bautismo que nos hace hijos, su cuerpo y su sangre que nos alimenta, la gracia de su perdón, de su sacramento de reconciliación, la experiencia de la comunión, que es reflejo de la misma comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. En la Iglesia está la fuerza del Espíritu que da la caridad y pone el amor en los corazones
por medio de la Eucaristía y nos hace capaces de ser testigos. Sin estos primeros pasos no sabríamos cómo hacer el anuncio. Esta es la tarea: hacer accesible esta experiencia de Cristo en la Iglesia y multiplicar, por tanto, los pozos de Sicar, los espacios donde podamos invitar a los hombres y mujeres sedientos a que tengan un encuentro con Jesús y ofrecer, por lo tanto, oasis en los desiertos de la vida y espacios donde poder encontrarnos con el Señor. De esto somos responsables todos, cada discípulo del Señor. La Iglesia no se juega solo la cara en cómo aparece el Papa, se juega la cara y su verdad en vuestra cara bonita, en cada uno de los cristianos que se presenta como tal. Ahí adquiere credibilidad y valor, ahí adquiere significatividad y presencia la Iglesia para los contemporáneos. Ahora nos preguntamos por el cómo llevar a cabo el anuncio. No hay que inventar muchas estrategias de mercadotecnia para ofrecer lo mejor, como es otra cosa, como lo mejor, lo único, sino seguimos diciendo que se trata de, sobre todo, descubrir cómo se han encontrado las personas con Jesús en la Escritura y en la historia de la Iglesia. Eso queríamos meditar en esta tarde de Cuaresma, mirando la palabra de Dios puesta en el centro, recordar cómo se han encontrado con Jesús. Para hacer el anuncio tenemos que aprender esos modos. Hay ejemplos muy claros en el Evangelio y se observa que Pedro, Andrés y Santiago lo han encontrado mientras trabajaban, por ejemplo, en el trabajo, pescando, haciendo sus cosas. Zaqueo lo ha encontrado picado de la curiosidad. La curiosidad se le transformó en mesa compartida con el Señor y en convivencia con el Señor, que entró en su casa. Y se le cambió la vida y en fiesta. El centurión encontró al Señor porque tenía un hijo enfermo. En la enfermedad y en el apuro encontró al Señor. Y el ciego de nacimiento lo hizo sobre todo haciendo la experiencia de su marginación cuando estaba allí en la cuneta, esperando y viendo cómo pasaba. Y Marta y María, cuando le recibieron y le hospedaron, y pasó su hospitalidad a ser amistad y presencia cotidiana del Señor en su casa. Muchas formas hay en las páginas del Evangelio para saber cómo procurar este encuentro con el Señor. Muchos modos de que las personas se han encontrado, en la familia, en el trabajo, en la amistad, en la pobreza, en la enfermedad, en las alegrías, en los banquetes o en las pruebas de la vida, se han encontrado con el Señor. Para encontrar nuevos espacios de encuentro con Él, nueva evangelización, nuevas formas de acción, hay que volver siempre a leer la Escritura y a descubrir cómo lo hace el Señor, cómo lo ha hecho. Hay muchas formas en las que nosotros podemos, o muchos, digamos, escenarios, en los que nosotros podemos realizar algo de esto que hizo el Señor para hacerse presente. Muchos de vosotros tenéis ocasión de hacer anuncios, sobre todo como padres, o como a los hijos, o como abuelos, o como profesores a los alumnos, o como catequistas a los chavales de la primera comunión o de la confirmación. Un modo en el que el Evangelio se anuncia y se presenta y se procura con ello que se encuentren con el Señor. Es una forma que está en el Evangelio. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, formarlos poco a poco. Habla así de cómo debemos hacer en esa situación o en ese escenario el anuncio. Debemos hacerlo contando con los límites. No exasperéis, no rebaséis los límites de aquellos que os escuchan. No os pongáis demasiado autoritarios. No tratéis de llevar el Evangelio solo explicando razones o solo explicando porqués. No, id al corazón. Es ahí donde verdaderamente se puede hacer esa transmisión. Sed pacientes con todos los que tenéis a vuestro cargo, sin forzar, dándoles oportunidades para encuentro con Dios, para que Dios actúe, pues no somos nosotros los que producimos la fe. Otras veces nos toca actuar con iguales,
aquellos iguales que nos ha tocado vivir y que no hemos escogido mucho, nuestros vecinos, los familias, los hermanos, los compañeros de la clase, del trabajo, de la oficina, de la escalera o de la vecindad. Con esos iguales, ¿cómo presentar el anuncio? Hay una escena en los Hechos de los Apóstoles, un poco, no es así como la de la escalera o la de la vecindad, pero es con la de Pablo en el naufragio, cuando llegó a Malta. Pablo, ¿cómo habla con aquellos compañeros de naufragio? Habla solo como un amigo al que le dice: ánimo amigos, yo tengo fe, yo confío. Así estamos con los compañeros y los vecinos, solo podemos decir esto: amigo, yo tengo fe y confío. Somos compañeros de barco y de naufragio y de zozobra, pero yo tengo fe y confío. Y no queda a veces otra forma de hacer el anuncio que hacerlo como Pablo, confiando y diciendo que somos un amigo más. Cuando haya ocasión, Pablo actúa y hace una presentación más fuerte, celebra incluso la Eucaristía allí, nada más que llega a la playa de Malta, parte el pan, cuando hay más ocasión, después de pasado el grave apuro, y les permite ya esa situación escuchar la palabra de Dios. Pero lo más que nos toca casi siempre con estos que son vecinos, amigos, hermanos, amigos, yo confío. Otras veces tenemos que hacerlo con grupos que están a nuestro lado y que hemos elegido. Esto es especialmente para laicos, no para sacerdotes. No estar solo en los grupos cristianos, en los grupitos de la iglesia, sino estar presentes allí donde hay eso, compartimos aficiones, compartimos determinadas cosas que nos juntan en común con los demás. Ahí tienes ocasión, porque quizás el Señor solo cuenta contigo para estar presente ahí. Hacerte presente al mundo y a las diversas situaciones sociales. Hacer ahí, desde la señal de la cruz a la confesión de la fe más explícita o más discreta, pero en todo caso estar presentes allí donde podemos compartir la vida, las aficiones, con aquellos que están cerca de nosotros. Otras veces con desconocidos que no te buscan. Hay gente que se atreve a esto, repartir folletos de puerta en puerta o repartir rosarios. Hay un anciano en Madrid, salía en los periódicos, que reparte a los muchachos por la calle rosarios y estampas, a los muchachos en la noche. Y dice que le reciben bien y que le hablan y que le cuelgan el rosario al cuello, cosas así. Y que efectivamente encuentra así. Son modos de hacer. Otras veces hay que hacer, y esa es la más fácil, y hay que aprovechar todas las ocasiones. Hacer el anuncio cuando alguien pregunta, claro. Cuando alguien pregunta. Ya no voy yo, sino que alguien viene a mí y se acerca y explícame algo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Explícame algo de Jesús. ¿Qué hemos de hacer? Decían los discípulos a escuchar este discurso de Pedro. Esto muchas veces a lo mejor es ocasión de presentar y pedir cambio de vida. ¿Qué hemos de hacer? Presentar unas formas de vida que sabemos que es lo que pide Dios a todos. Hermanos, antes de decir el cómo y más, después de decir el cómo tan deprisa y tan así, poco tiempo nos dejaron, ¿verdad? Quiero volver a insistir ahora en otra condición para hacer bien el anuncio, que estoy seguro que veníais a escuchar esto. Evangelizarnos a nosotros mismos y disponernos a la conversión. La única y mejor manera de hacer bien el anuncio. Esto es lo último que quiero deciros. La invitación a evangelizar, a hacer el anuncio a todos y de cualquier manera, oportuna e inoportunamente, se traduce antes que nada en una llamada a la conversión de nosotros mismos. Sentir sinceramente el deber de convertirnos a este poder del Evangelio, que es fuerza de Dios y fuerza de salvación para todo el que cree, y que es capaz de hacer cosas nuevas con nosotros y de hacer de nosotros evangelizadores cuando parece que somos torpes de palabra o tenemos muchos defectos o muchas incapacidades.
Si esta nueva evangelización estuviera confiada solo a nuestras fuerzas, tendríamos muchos motivos para dudar de que fuera bueno este propósito. Pero la evangelización no tiene como primeros actores a nosotros mismos, pobres hombres y pobres personas, sino al Espíritu del Señor. Esa es nuestra fuerza. No se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo, ha dicho Jesús a todo el que quiere tomar su palabra y hacer su anuncio. La tarea de esta nueva evangelización y de esta primera actuación, que es el anuncio, otras tareas tendremos que hacer, además, en estos días lo veremos. La tarea descansa sobre esta serena certeza. Nosotros confiamos en la fuerza del Espíritu, que nos enseñará lo que tenemos que decir, lo que debemos hacer, aún en las circunstancias más difíciles. Este es nuestro deber: vencer al miedo con la fe, al cansancio con la esperanza y a la indiferencia con el amor. Damos las gracias a Gabriel por estas brechas que ha abierto en nuestro corazón al anuncio. Y cantamos el canto: antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. A Pedro Ángel Deza, director de la editorial Monte Carmelo y por tanto directamente vinculado al anuncio de la buena nueva a través de la prensa escrita, que responda ante nosotros a esta pregunta: ¿cómo evangelizas tú? Y recordamos unas palabras del Papa Francisco a los 5.000 periodistas acreditados estos días en el Vaticano. Unas palabras preciosas: la Iglesia existe para comunicar la verdad, la bondad y la belleza. Le agradecemos a Pedro Ángel su testimonio en medio de nosotros. Buenas tardes a todos.
Ay de mí si no anunciara el Evangelio, dice Pablo, como sabemos, a los cristianos de Corinto. Y la verdad es que estas fueron las palabras que me vinieron primeramente a la mente cuando me propusieron dar este testimonio aquí esta tarde. Y después de estas palabras y reflexionar un poco sobre qué poder decir, me acordé también de aquellas otras que decía el apóstol Pedro cuando nos pide que estemos siempre dispuestos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que poseéis. Es decir, que demos razón de nuestra fe, porque en este texto fe y esperanza equivalen, se identifican. Y yo añadiría que diéramos testimonio, razón de nuestra fe, como diría nuestra Santa Madre Teresa, en estos tiempos recios. Personalmente, mi experiencia pastoral de anuncio del Evangelio de Jesucristo ha estado centrada durante muchos años, o bastantes años, por lo menos a mí me han parecido muchos, vinculado al mundo de la educación, de la enseñanza, de director de un colegio, de profesor, y en menor medida en tareas también parroquiales. Y puedo decir que aquella fue una experiencia en mi vida muy gratificante. Una experiencia de vida, de verdad, porque fue una experiencia de encuentro directo con las personas, una experiencia en la que podías poner rostro, podías poner también nombre a muchas de esas personas a las que te acercabas o se acercaban a ti cada día. Después de un año de profundización en el estudio o en el conocimiento o en el mensaje de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz en Ávila, pues los superiores decidieron que asumiera la tarea de dirigir la editorial Monte Carmelo, que entra dentro de lo que son los medios también de comunicación, como decía Pedro en la presentación. La editorial Monte Carmelo, que es un medio de comunicación cuyo objetivo es transmitir la espiritualidad a través de una institución que lleva ya pues más de 113 años al servicio de esa espiritualidad cristiana. Y uno toma más conciencia cuando llega y le encargan esta tarea de cuán verdad es aquello de que el areópago del tiempo moderno es el mundo de la comunicación, y que esto es lo que nos está unificando a todos los que formamos parte de esta humanidad, haciéndonos lo que llamamos, ¿verdad?, la aldea global. Y uno toma también más conciencia de que los medios de comunicación para muchos son el principal, casi voy a decir que algunas veces el único instrumento informativo, el instrumento de orientación y de inspiración para los comportamientos individuales o familiares o los comportamientos sociales. Y ante esta nueva etapa pues me tocaba enfrentarme, y tengo que reconocer que no ha sido fácil el cambio del chip, como solemos decir, que de pasar de estar con niños y contacto con los libros, pues como suelo decir muchas veces, yo leía El barco de vapor, que son los libros que leen los niños, y ahora a uno le toca profundizar mucho más. Y me encuentro con que a primera vista, en este nuevo modo de anunciar el Evangelio que me toca a mí como religioso carmelita, pues me resulta más difícil que antes poner rostros y poner nombres concretos a esas personas que se te acercan o que no se te acercan o que están ahí en la distancia leyendo los libros que tú tratas o que tú editas. ¿Y eso por qué no reconocerlo? Pues a veces, o por lo menos en un primer momento, te quita alicientes y ánimos, incluso hace que te alejes un poco de la realidad porque estás más metido en un despacho y que tantas veces pienses que hacías mucho más bien en el otro puesto en el que estabas, o por lo menos así lo sentía uno personalmente. Pero a uno le ayuda también recordar aquellas palabras de San Pablo, cuando le decía también a los corintios que hay diferentes servicios, pero el Señor siempre es el mismo, y que hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, también, lógicamente, es el mismo. Y uno busca el ánimo y la fortaleza en los testimonios de otros que se han dedicado también a esta trayectoria en la vida. Y es que uno piensa y dice,
¿de qué te quejas? ¿Qué hubiera sido del anuncio del Evangelio sin todos aquellos que a lo largo de los años de la historia han ido recogiendo por escrito o antes oralmente todas aquellas acciones que Dios ha ido realizando precisamente a través de esa historia para salvarnos a cada uno de nosotros? Y en concreto, ¿qué hubiera sido de ese anuncio del Evangelio sin aquellos que recogieron aquellos dichos y hechos de Jesús y que son la buena noticia que principalmente nos ha convocado aquí esta tarde? Buena noticia para los hombres de todos los tiempos. Y cómo no pensar también en todos aquellos que han sido maestros, o les hemos llamado maestros espirituales, o aquellas otras personas mucho más sencillas que han querido dejar plasmados y compartir pues sus testimonios, sus experiencias personales de vida, sus caminos espirituales, y que esas experiencias han hecho pues tanto bien y han ayudado y siguen ayudando a tantos creyentes en el conocimiento y en la experiencia íntima de lo que es pues la comunión con Dios, con ese Dios vivo al que anunciamos, porque si no estuviera vivo, ¿para qué lo íbamos a anunciar? Y en fin, uno va asumiendo que su tarea también es importante para anunciar el Evangelio de Jesucristo, tan importante como la de los demás, porque todos, como decía al principio, ay de mí si no anunciara el Evangelio de Jesucristo. Y esta es la misión de la editorial, entiendo yo, en estos momentos para la Iglesia, y a la que yo me comprometo como director de esta editorial. Somos o tratamos de ser un altavoz para quien tenga una palabra pues sólida, una palabra de interés, claro, que decir, y principalmente para nosotros esa palabra tiene que estar en relación con la interioridad, con los valores que impulsan a una actitud en la vida, con precisamente lo que llamamos pues la espiritualidad. Teresa de Jesús lo expresaría mucho mejor que yo diciendo que ojalá yo también pudiera hacer mías esas palabras y lo consiguiera, que esto consiste en tratar de, o mi intención es la de engolosinar las almas de un bien tan alto. Es decir, ojalá el anuncio consistiera o lograra ser excitar el deseo de las personas con el Evangelio de Jesús, pues a través de este medio que es la publicación. Ciertamente es una misión que yo siento como propia, aunque lejana en un principio, yo la debo sentir como propia, como carmelita que soy. Pertenezco a una familia que ya desde los orígenes ejerció de muchas maneras este apostolado pues tan peculiar, y lo hizo con la palabra hablada y también con la palabra escrita, y lo hizo para compartir generosamente con los demás el rico patrimonio que poseemos. Todos conocemos a Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, a Teresita, a otros tantos místicos, doctores, pero también pienso que no podemos dejar de ser sensibles al mundo actual también en el que vivimos. Y por lo tanto, es un compromiso también personal de que la problemática social en la que vivimos sea leída pues desde este punto de vista también, desde la espiritualidad, desde el interior. Y como fiel hijo de Teresa, tengo que ser también, y así hay que asumirlo, y eso a lo mejor es reminiscencia de esos años pasados en el colegio, transmisor o propagandista decidido de la lectura y de los libros. Seguro que todos lo habéis experimentado, lo hemos experimentado en nuestra vida. Cada vez que uno coge un libro en sus manos, tiene una participación activa en el libro. Nos convertimos nosotros, en cierto sentido, en protagonistas de él. Podemos recrear la fantasía. Los lectores recreamos lo que el autor ha creado, en definitiva, para nosotros. Somos propagandistas de la lectura, como lo fue Teresa de Jesús, que aunque su padre era viejo, pues ella le daba libros para que se iniciara en la oración. O como le hacía a las monjas más amigas de la Encarnación, les daba también libros, se les aconsejaba libros para que se entrenasen y fomentasen la oración. Tengo que reconocer que en estos 2 años en los que uno lleva en esta tarea, para uno le es muy gratificante saber que estás proporcionando pues, para otras personas medios que les pueden ayudar en su vida espiritual, en su vida personal, en su encuentro con Dios, en su encuentro también consigo mismas. Y sobre todo también en aquellos momentos en los que no son capaces de encontrarse con nadie, en los momentos de mayor sequía.
los libros suelen ser buenos aliados para iniciarse en la vida espiritual. Es bueno un libro, decía Teresa, para presto recogerse. San Pedro, querría volver a la cita que os hacía al principio, nos invitaba a dar razón de nuestra fe en el contexto en el que nos ha tocado vivir. Y el Papa Francisco nos decía el otro día en su primera homilía que a nosotros nos toca caminar, construir, edificar y confesar a Jesucristo, porque cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo. Pero para confesar a Jesucristo entiendo yo que no lo podemos hacer solo con buena voluntad, sino que para ello es necesaria también la formación. Y vuelvo a recordar a la Madre Teresa, son gran cosa letras para dar en todo luz. Y este es un servicio que debemos prestar también en la editorial. Y a ello debemos colaborar con nuestras publicaciones, con lo que presentamos, para la formación personal, para la formación del grupo y para la formación de la Iglesia. Y si algo he descubierto en estos 2 años, en los que me he encontrado con que no domino a lo mejor todavía lo suficientemente el medio, es que hay que tener siempre la humildad y la consciencia de que en el compromiso como bautizados que tenemos todos de anunciar el Evangelio y en concreto pues desde este campo de la transmisión de la espiritualidad, pues como siempre a nosotros nos va a tocar sembrar, poner estos medios para ayudar a crecer la semilla, esta que transmitimos, y no tanto a lo mejor a cosechar. Desde que me encuentro en la editorial y me ha tocado pues presentar libros que hemos publicado, siempre me ha gustado terminar con una frase y quiero también terminar este testimonio con la misma frase porque creo que lo resume, por lo menos hacia mi persona, todo. Como editorial carmelitana, que es la editorial Monte Carmelo, pues una frase de Teresa de Jesús, una vez más. Ella decía, bueno, yo la hago mía parafraseándola: quiera el Señor que todo este trabajo que realizamos sea para gloria y alabanza suya y de la gloriosa Virgen María. Esto a mí, de momento, es lo que me sigue animando a seguir adelante en esta tarea del anuncio. ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Nuestro mundo y cada uno de nosotros necesitamos transparencia y verdad en un ambiente tan expuesto a la corrupción y la mentira. Y precisamente en el mundo de los jóvenes está haciendo surgir el espíritu centinelas de la mañana, anunciadores del Evangelio en las más diversas situaciones de la vida. Qué hermosos son los mensajeros que anuncian a Jesús. Qué hermosos los jóvenes que anuncian a Jesús. Hay muchos milagros del Espíritu presentes en nuestro mundo. Hacen falta ojos nuevos para verlos. Donde hay un cristiano, lo viejo ha pasado, aparece lo nuevo. Vamos a orar, vamos a tener un encuentro con nuestro Dios y lo vamos a hacer con esta oración que tenéis en las hojitas. La vamos a hacer muy despacio para que
para que saboreemos cada una de estas palabras que el Espíritu nos regala en esta tarde. Nos ponemos de pie. Oramos diciendo: Dios de la vida, anunciador de buenas nuevas para la humanidad, danos tu Espíritu, el que hace nuevas todas las cosas. Queremos ser misioneros de Jesús, testigos del Evangelio en el mundo, con María, estrella de la nueva evangelización. Aquí nos tienes, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 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 Con